Dios nos advierte del fin del mundo en Mateo 24 y nadie lo ve, nadie se da cuenta. Hoy es 5 de marzo del 2020. Jesús nos dijo cómo podíamos conocer que el fin del mundo está muy cerca. Recordad que en ese venimos advirtiendo al mundo que el fin del mundo será en junio de 2026, desde hace 20 años. Está así escrito en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, publicado en marzo de 2001. Mateo 24, 6, 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Son palabras de Jesucristo. Pestes también son plagas bíblicas que nos anuncian el fin de los tiempos. Y habrá plagas de proporciones bíblicas. Plaga de langostas afecta a países de África y Asia, amenazando la seguridad alimentaria de la región. Esa es una foto de Egipto que tiene la plaga de langostas. Acaba de llegar a Egipto. Enjambres de langostas del tamaño de ciudades enteras como París devoran Pakistán, Egipto, Somalia, Kenia, Etiopía, Uganda, Sudán, Sudán del Sur, Arabia Saudita y Yemen. Esta foto es impresionante con las pirámides al fondo y los millones de langostas volando. Es una plaga bíblica que todas las televisiones callan, y si hablan 10 segundos si lo ves bien, y si no, te has quedado sin la noticia. Aunque son pequeñas de tamaño, representan una gran amenaza. La langosta del desierto figura entre las plagas migratorias más dañinas del mundo, y su perniciosa presencia ha disparado la desnutrición de más de 13 millones de personas en África Oriental. Esta foto a mí me impresiona. Fijaros la cantidad de langostas que hay por kilómetro cuadrado, y este pobre elefante sufriendo la plaga. La plaga comenzó en julio de 2019, pero se ha agravado a inicios de este año debido a las condiciones climáticas. Estos insectos devoran todo tipo de cultivos y pastos que se encuentran a su paso, en especial cereales como el maíz. Una crisis como la del este de África puede llegar a albergar hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. ¿Lo habéis oído? 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado. Un enjambre de 1 kilómetro cuadrado llega a consumir el equivalente de alimentos para 35.000 personas en un día. Y esta es la langosta. Y habrá pestes. Fijaros en esta noticia. Un investigador de la Universidad de Harvard afirma que el nuevo coronavirus podría infectar a 2/3 de la población mundial. El balance oficial de casos hoy 4 de marzo de 2020 asciende a más de 95.000 infectados en 80 países. Las noticias las saqué ayer por la noche, a las 12 de la noche más o menos. El virus corona ya está presente en 80 países y ha dejado 3.200 muertos. China tiene 80.393 casos de infectados y 2.983 muertes. Especialmente preocupante es la situación en Irán, con 77 muertos y 2.336 casos confirmados. Corea del Sur, con más de 5.600 casos diagnosticados y 33 muertes. E Italia, con 2.502 casos detectados y 79 muertes. Hoy, 5 de marzo, Italia cierra colegios, universidades y guarderías hasta el 15 de marzo para intentar contener el avance del virus corona. Fijaros en Italia la poca gente, el poco turista que va. Esto es Roma, esto es el Coliseo de Roma. Y la poca gente que va a Italia va con mascarilla. Francia tiene 212 casos y 4 muertes. El Museo Parisino del Louvre no ha abierto sus puertas desde el domingo como medida de precaución ante el coronavirus. Y en España hay 222 casos y 2 muertes.
En Estados Unidos 129 casos y 9 muertes. Y en México 6 casos. Fuente de Radio Televisión Española. Se ha confirmado que a escasos metros del mercado de Wuhan, donde decían que estaba el mercado de animales vivos, que había sido el origen del virus, existe un laboratorio de guerra bacteriológica o guerra biológica chino de nivel 4 y parece que el virus se ha escapado de ese laboratorio. Nadie puede descartar que el coronavirus haya escapado de ese laboratorio, pues el gobierno chino afirma que el origen del brote no ha sido el mercado de animales vivos. Y fijaros, esto es el logotipo de una empresa que fabrica armas biológicas. Y recordad lo que nos decía Jesús: todas estas cosas son simplemente principio de dolores de parto, pero esto todavía no es el final. Mateo 24:8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya están preparados los 4 jinetes del Apocalipsis, listos para la batalla final del Armagedón. Es evidente que es una alegoría. Los 4 jinetes del Apocalipsis son el hambre, la guerra, las pestes, pero estos son los 4 jinetes que nos van a llevar a la guerra final del Armagedón. ¿Quiénes son? Trump, Xi Jinping, Kim Jong-un y Putin. Trump va a ser reelegido presidente de los Estados Unidos. Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un se han perpetuado en el poder en sus respectivos países. Trump tiene 73 años y cree en Dios y quiere llevar la Biblia a los colegios, lo contrario que hizo Obama. Su ejército dice que es el más poderoso del mundo. Tiene 1.3 millones de soldados en activo y 1.5 millones en la reserva. Xi Jinping tiene 66 años y no cree en Dios. Por eso decía el otro día que los chinos del Ejército Popular no tienen alma y son 200 millones. La Biblia los describe en el Apocalipsis, listos para la batalla final. Kim Jong-un tiene 36 años, tampoco cree en Dios, ni nadie de su ejército, de 6 millones de soldados, 1 millón en activo y 5 en la reserva. Putin tiene 67 años, cree en Dios y es el defensor de los valores tradicionales de Occidente y del cristianismo ortodoxo. Tiene el mejor ejército del mundo y las mejores armas. Es experto en la guerra asimétrica. Tiene 800.000 soldados activos y 1.6 millones en la reserva. Estos son los protagonistas de la Tercera Guerra Mundial y la batalla empezará pronto. Está todo profetizado y las piezas ya están dispuestas en el tablero de ajedrez que es la Tierra. Estados Unidos, fijaros en este dato que es importante. Estados Unidos no aparece en el Apocalipsis, pero sí aparece en Rusia y China. Luego Estados Unidos tiene que desaparecer como potencia y pronto. Y además seguramente será después de un gran cataclismo. Hoy, en el libro del secreto de las estrellas que leo después de los vídeos de los martes y los jueves, pero el capítulo de hoy es del Yellowstone. Y en el libro se describe cómo explota el volcán de Yellowstone y Estados Unidos se parte en dos. Quizás esto sea el motivo de que entonces Rusia y China ataquen a Estados Unidos cuando estén absolutamente desconcertados y no puedan defenderse. Pero el hecho es que en el Apocalipsis, y el Apocalipsis recordad que está escrito por un ángel, pero el que dicta el Apocalipsis es Jesucristo desde el cielo. ¿Lo habéis entendido? Jesucristo desde el cielo dicta el Apocalipsis, y en el Apocalipsis sí aparece en Rusia y China. Entonces Estados Unidos tiene que desaparecer como potencia, y pronto. Mientras Turquía, con el apoyo de la OTAN y los Estados Unidos, se enfrenta militarmente con Siria con el apoyo de Rusia e Irán por el control de Idlib, pero Idlib está en Siria, no en Turquía. Y en el libro del secreto de las estrellas, los islamistas toman el poder en Turquía. Aún no tengo claro cuándo empezará la Tercera Guerra Mundial, pero está profetizado tanto por el Islam como por el cristianismo, por lo que venir vendrá y quizás muy pronto. Y fijaros en esta imagen, habla de la Tercera Guerra Mundial y habla de Albert Pique. Antes os decía que fue el final del siglo XVIII, no, fue en el siglo XIX.
Albert Pike intercambió correspondencia por cartas en 1871 con Giuseppe Mazzini, cabeza de la Sociedad Secreta Revolucionaria Carbonarios y cabeza de los Illuminati de Europa. Allí habló de las 3 guerras mundiales. En la primera ganaría el comunismo, en la segunda ganaría el sionismo y la tercera se destrozaría absolutamente todo. Como decía Einstein, la cuarta será con palos y piedras. El otro día lo recordó Putin. Los martes y los jueves leo un capítulo del libro El secreto de las estrellas, el cuarto y último libro de la colección Las guerras mesiánicas, escrito por Manuel Iturriaga, un chileno que tuvo una revelación del Señor para escribir este cuarto libro, donde se relata cómo será la tercera guerra mundial que se acerca de iniciarse. Lo llevo haciendo desde hace semanas y me gusta, porque veo la mano de Dios detrás de este libro. Cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús cuál será la señal de su llegada y el fin del mundo, Jesús contestó que primero este mundo experimentaría señales de dolores de parto, como son y que son. Los dolores de parto son lo que actualmente llamamos cambio climático, que son alteraciones evidentes del clima que nadie entiende, terremotos cada vez más frecuentes e intensos, grandes tormentas, grandes tornados como los de Tennessee en Estados Unidos de ayer, que ha dejado más de 25 muertos y a más de 50.000 hogares sin luz. Con los vientos huracanados, los volcanes que se activan, grandes inundaciones, grandes sequías, grandes incendios, alteraciones anómalas del clima y de las temperaturas. Esta es la imagen de Tennessee. La ha dejado destrozado la ciudad, han declarado el estado de emergencia. Fenómenos que nadie entiende su causa, pero como no creen en Dios, se atribuyen al CO2, cuando son las señales que Dios envía a la humanidad durmiente para advertirles de la pronta llegada de Cristo y del fin del mundo. Fijaros lo que dice Mateo 24, y recordad que Mateo 24 son las palabras de Jesucristo. Y todo esto será principio de dolores. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca? Nos hablaba Jesús. ¿Qué nos decía? ¿De qué nos advertía? ¿Cómo es que todo el mundo calla? ¿Cómo es que la Iglesia Católica calla en público, en las misas, en ningún sitio, en sus canales de televisión y de radio? Nadie habla del fin del mundo que está a las puertas, y son palabras de Jesucristo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca? Pues su venida, su segunda venida y el fin del mundo. Pero nadie quiere ver los dolores del parto. Incluso las iglesias lo silencian. Y fijaros en estas palabras de Jesús, Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Pues significa que nadie reconocerá que el cambio climático son los dolores del parto que decía Jesús, y por eso nadie lo creerá. Por eso nos salvamos los del arca de José y cuatro gatos más. Los demás no lo ven, están dormidos, incluyendo a los de la Iglesia Católica que no hablan en público de las señales de Cristo que son los dolores del parto. El mundo no cree en Dios, menos en Jesucristo, pero Dios nos envía el cambio climático para el que pueda ver, vea y se prepare para la venida de Cristo y el fin del mundo. Los dolores del parto son el cambio climático y la peste y las plagas, no hay duda para el que quiera ver. Y estos son los 4 jinetes del Apocalipsis de verdad, los que dice el Apocalipsis. Viene la guerra, la peste con el coronavirus, las plagas bíblicas con la langosta y el fin del mundo en 2026 y nadie lo ve. Y mira que las señales son claras. Y vendrá la guerra con el Islam. Maranata, Cristo viene muy pronto. Nadie verá a Jesús en santidad. José, 5 de marzo de 2020, 1444 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos y que Jesucristo nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección. Aquí se acaba este vídeo hoy. Podéis poner stop los que no os interese oír el capítulo del libro El secreto de las estrellas. Ahora voy a leer el capítulo siguiente del libro El secreto de las estrellas, libro que solo está disponible en Kindle de Amazon,
como libro electrónico en este enlace www.lasguerrasmesiánicas.com. Estamos en la página 272 de un total de 550 en Word. Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, a esa misma hora. Ubicado principalmente en la región de Wyoming, se extiende además por Idaho y Montana. El Parque Nacional de Yellowstone poseía una particularidad que lo hacía famoso. Sus geysers eran una atracción turística que cada año reunía a miles de visitantes. Yellowstone contaba con más de 200 geysers y unas 1000 fuentes de agua hirviente. Esa tarde, más de 30 turistas esperaban en el geyser Old Faithful, que según su itinerario debía hacer erupción en unos minutos. Primero sintieron un leve sonido, como de agua hirviendo, luego una vibración y finalmente surgió el agua. ¡Oh, qué belleza!, exclamó una austríaca. Debe tener casi 30 metros de altura. Se apartaron más atrás para no ser tocados por el agua y se pusieron a sacar fotos. De pronto la vibración del suelo se hizo más violenta y la columna de agua subió casi hasta el doble de altura. Los turistas retrocedieron más. «¡Nos retiramos!», gritó el guía preocupado, pues conocía los antecedentes del parque. «Esto está a punto de estallar». Pero no alcanzaron a llegar al bus. El agua caliente del geyser se transformó en lava mientras el suelo se levantaba. Luego una potente explosión pulverizó todo el área. Entonces todo el parque entró en colapso. Si hubieran seguido los bisontes al verles alejarse del parque los días previos, quizás se hubieran salvado. La erupción del supervolcán fue oída a más de 2000 kilómetros de distancia y la nube de material volcánico se alzó 12 kilómetros. La destrucción fue devastadora y afectó a Idaho, Wyoming, Dakota del Sur y del Norte, Denver e incluso las afueras de Chicago y la Columbia Británica, Alberta y todo el sur de Canadá. Las muertes se contaron por decenas de miles y la pérdida material en miles de millones. Más de 14 millones de desplazados marchaban hacia tierras menos golpeadas para ser reubicados en lugares donde se les pudiera ofrecer albergue. Era un desastre que evidentemente cambiaba el curso del acontecer mundial, pues muchas tropas y recursos debieron ser redestinadas para apoyar a la población. Pero, y sin embargo, el estallido de la caldera no fue del nivel de los ocurridos 1.200.000 y 600.000 años antes, pues si hubiera sido como aquellos, nada en los Estados Unidos hubiera quedado en pie. Igualmente fue un cataclismo que debilitó notoriamente la capacidad del país. Mientras tanto, en Oriente, los soldados imperiales combatían contra un enemigo implacable que no tenía el mismo concepto de la vida que se tenía en Occidente. En Occidente la vida era un tesoro preciado y en cualquier conflicto se trata de preservar la mayor cantidad de vidas, pero en Oriente una muerte en batalla es sinónimo de martirio y en el paraíso islámico 72 vírgenes esperaban a los mártires. Se resolvió mantener las posiciones en torno a Israel y las bases en Arabia Saudita a toda costa, pero después del cataclismo de Yellowstone era cosa de tiempo para que las bases debiesen ser abandonadas debido a la imposibilidad de otorgarles la logística para su manutención. Europa debería encargarse de entregarles lo necesario, pero Europa estaba en crisis y las economías ya no aguantaban los costos de la guerra, y en varias naciones se producían fuertes enfrentamientos entre los ciudadanos y la policía, que custodiaba los almacenes y supermercados donde había tumultos. Castigo de Alá, pusieron en sus portadas los periódicos islámicos. Ahora el gran Satán no podrá venir a matarnos. El imperio con pies de barro tira las manos atadas. Es el momento, y así lo entendieron muchos líderes islámicos e intensificaron los preparativos para dar su golpe definitivo. Solo les faltaba una cosa: Rusia. Los cosacos debatieron por varios meses sobre el futuro y llegaron a una única conclusión. Debían jugarse la vida junto a Asia, con los Estados Unidos tratando de recuperarse. Las tropas en Oriente no podrían mantener sus posiciones, aun si Europa les ayudaba.
Rusia llevaba años tratando de evitar el montaje de un paraguas nuclear contra su territorio. Los embajadores islámicos se retiraron de Moscú con las manos llenas, grandes planes se convertirían en una realidad. Los arsenales rusos se abrieron para armar las tropas musulmanas que se preparaban para atacar Europa. Los países de la OTAN fortificaron sus fronteras mediterráneas, llamando a los cuarteles a cientos de miles de reservistas, movilizando flotas, artillería y sistemas balísticos. No podrán pisar tierra europea, afirmaban los líderes en público. En el Mediterráneo serán aniquilados, pero en privado temían como todos los demás. Se intensificó el racionamiento y las colas para conseguir pan o benzina se hicieron muy largas. Las protestas eran duramente reprimidas en pos del orden social. La ley marcial se impondría de ser necesario en naciones como Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Las celebraciones en países como Irán, Siria y Arabia Saudita fueron monumentales. Todos coincidían en que Alá estaba con ellos y que su causa era justa. Por primera vez en la historia los papeles se invertían y el imperio estaba en ruinas, mientras sus aliados occidentales sentían miedo, un miedo que ellos mismos habían sentido por generaciones. Nadie dudaba que el arribo del Mahdi lo había cambiado todo. Miles de hombres marchaban a engrosar los ejércitos de Alá, cantando y dando gracias por la posibilidad de morir como mártires en los frentes de batalla. Pero los rusos guardaron silencio sobre las negociaciones con Oriente, mientras conversaban con Occidente. Estados Unidos y la Unión Europea contaban con que Rusia no involucraría tropas, si bien no dudaban que Rusia y China entregarían armas a los seguidores del Qaim. La debilidad de los Estados Unidos debido al estallido del supervolcán cambiaba las reglas de juego de los tiempos y los peones y los jugadores grandes se movilizaban a sus nuevas posiciones. En este contexto y con Bélgica como nación neutral reconocida por las partes en contienda, el bando de los herejes decidió actuar una jugada para acercarse a la fuente del poder, al lugar donde se decidiría todo. Primero arribó Azael con un nutrido contingente de servidores y tomó posesión del edificio de la Lithium World Company con el fin de tener todo dispuesto. El Khan Manu arribó 3 días después y al subir al penthouse se sintió de nuevo al frente del mundo. La nueva torre era segura y los sistemas de defensa incluían misiles tierra-aire, detección electrónica y cientos de guardias. Todos los edificios en 3 cuadras a la redonda les pertenecían y en ellos funcionaban departamentos de la ONU, bancos y empresas, aunque la seguridad era de exclusividad de las fuerzas de Azael. Desde aquí dominaremos los acontecimientos mundiales a la perfección, le aseguró Azael al Khan mientras salían a la terraza. Frente al edificio había una gran plaza. Y los Elohim, según las informaciones, están en Europa. Ellos sacaron a los testigos de Italia y a los curas de Roma. El Khan conocía las consecuencias de luchar contra ellos. ¿Y si vienen a Bruselas? No podrán entrar aquí. Tanto el subsuelo como las alturas están bajo nuestro control. Somos intocables en este lugar, le dijo mostrándole la plaza y los edificios. Todas las fuerzas policiales del mundo los buscan por asesinos. Tarde o temprano van a caer en nuestras redes de inteligencia. Gran Khan, hoy dominamos los acontecimientos y lo que va a ocurrir cuando Rusia esté lista será la hecatombe de Occidente y entonces la guerra escalará a niveles que ni siquiera imaginan. Europa será arrasada y ese que se hace llamar el Mahdi también caerá. Entonces comenzará la era del Khan Manu y la Iglesia caerá y el Islam y también el judaísmo. Borraremos de la faz de la tierra las 3 religiones del libro. El Khan estaba expectante. Es lo que esperamos. ¿Cómo? ¿Dudas acaso? No, pero para eliminar la Iglesia no bastará con matar a los curas o con infiltrar más sacerdotes de Baal. Para lograr eso deberemos ir por los cristianos. Ja, ja, ja. Los cristianos, míralos, son tibios y corruptos, temerosos de morir, no tienen fuerzas, renegarán. Mi señor, no digas eso. Yo los he visto morir en los circos romanos, los vi arder como antorchas, ser devorados por leones.
Sí, son así quienes nos enfrentan, será muy duro. Esos no adjurarán. Se refería a los individuos libres, a quienes entendían que Dios no era responsable de lo que hacía el hombre, a esos que no temían el filo del puñal ni a la pira ardiente, esos que iban a luchar en el nombre de Dios sin armas en la gran mayoría de los casos. Entonces debemos matarlos a todos, dijo Hitler. Donde Hitler falló, nosotros venceremos, dijo el Khan. Lo voy a volver a leer, que me he equivocado. Entonces debemos matarlos a todos. Donde Hitler falló, nosotros venceremos, dijo el Khan. La guillotina será su castigo. Decapitaremos a todos los que no adjuren, a todos los cristianos en todos los rincones del planeta. Y ahora, ¿qué viene? Rusia. El Khan lanzó una larga risotada, macabra y terrible. La historia de la Tierra nunca jamás iba a olvidar la hora que se avecinaba, la hora más terrible nunca antes vivida por la raza humana. La guerra de Amon Gog escalaba a oscuridades nunca conocidas por el hombre. En esa hora se acababa la misericordia de Dios. En esa hora el rencor y el odio se enseñoreaban de la tierra, y la voz y la fe de todos iba a temblar. Señor, este es tu pueblo, acógelo para que no desespere, porque será pasado por las llamas. Y aquí se acaba el capítulo. El próximo capítulo, si Dios quiere, lo leeré el martes de la semana que viene, que será día 10, y se titula Mar Negro, frontera de Ucrania, un mes más tarde. Así que, hermanos, nos vemos el sábado en Radio S, que comentaremos las últimas noticias sobre el coronavirus y sobre la plaga de langostas. Así pues, hasta el sábado.